Digo, bonita forma de, bonita forma de decirme el pastor José Cuartobate. Me dijo Grandes Ligas. Dios me lo bendiga. Bien, mis amados, yo le doy gracias a Dios por estar con ustedes. Para mí es una bendición estar con ustedes, mis amados. Dios me los bendiga siempre. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿a cuántos de ustedes, y quiero que por favor me levanten sus manos, ¿a cuántos de ustedes Dios les ha dado una palabra? Creo que a todos, pero no a todos. ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes Dios les ha dado un sueño? No les estoy diciendo cuántos de ustedes tienen sueño, sino a cuántos de ustedes Dios les ha dado un sueño. Ahora se redujo el número, cada vez son más pocos. Lo cierto es, hermanos, que como hijos de Dios, Dios siempre tendrá una palabra para cada uno de nosotros. Lo cierto es, hermanos, que como hijos de Dios, Dios siempre sembrará un sueño en nuestro corazón para que nosotros luchemos por esas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esas cosas que Dios ha establecido ahí y que Dios va a respaldar porque Él va caminando con cada uno de nosotros. Mis amados, cuando Dios está a cargo de todo, es maravilloso. Y créanme que la predicación empezó hace rato, porque varias personas se han parado acá y han dicho cosas que van dentro de la predicación. Así que Dios sabe cómo hace todas las cosas. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el capítulo 1 del libro de Josué. Capítulo 1 del libro de Josué. Cuando lo tengan, digan amén. El que no lo tenga, diga ayúdenme. Amén. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer todo el capítulo 1. Hoy vamos a ser breves, mi hermano, son las 12. Yo estimo que a las 12:30 termine. Espero. Vamos a ser breves. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿O no? Esfuérzate
y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. 2. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ellas. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. 4. Amén. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío bendito, yo te ruego, Señor amado, que te manifiestes ahora a tu pueblo, Señor. Que abra nuestro entendimiento y que nosotros podamos entender la palabra que tú estás trayendo para mí en esta mañana. Oh Dios del cielo, porque tú eres un Dios real, un Dios vivo. El Dios de Josué, el Dios de Moisés, sigue siendo nuestro Dios. Por los siglos de los siglos, sempiternamente es tu reino. Y a ti clamamos que tomes control de nuestro ser. Y a ti clamamos que hables a nuestro corazón en esta mañana. Y seas tú, Señor amado, glorificándote en nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, he aquí uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Cuando alguien está cumpliendo años, le decimos, mira que te mande, que te esfuerces y seas valiente. Cuando alguien emprende alguna obra, le decimos, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Cuando alguien se casa, no se lo dicen, pero deberían decírselo. Amén, mi hermano.
En realidad, mi hermano, es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Ahora, mi hermano, tenemos aquí en este capítulo una historia bastante interesante. Este capítulo se desarrolla en un momento histórico del pueblo de Israel bastante interesante. Déjenme explicarles un poco. Dios le dio una promesa a un hombre que fue Abraham. Y de Abraham nació Isaac. De Isaac nació Jacob. Y de Jacob nacieron los 12 príncipes que vienen a ser las 12 tribus de Israel. Así que tenemos aquí la historia de una familia, que es la historia de una familia que se fue a Egipto y fueron esclavos en Egipto. Entonces tenemos la historia de una familia, pero también tenemos la historia de un grupo de esclavos. Pero también es la historia de un grupo de esclavos que Dios sacó de Egipto. Así que tenemos la historia de una nación, porque Dios sacó a un montón de esclavos. Cuando entraron a la tierra prometida, ya no era un montón de esclavos, era una incipiente nación, pero nación al fin, con sus estatutos y con sus leyes y con sus líderes, que era lo que Dios ponía para gobernar al pueblo. Por cierto, irrumpía en la historia de la humanidad la única nación que promulgaba el monoteísmo. Todas las naciones de la tierra eran politeístas, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban el agua, adoraban demonios, adoraban cualquier cantidad de cosas. Cuando Israel se forma como nación, irrumpe en la historia de la humanidad como la nación que aporta la idea de que no hay muchos dioses, sino hay un solo Dios. Amén. Aporta la idea de que hay un solo Dios. Paul Johnson, el historiador británico que ya murió, dijo que el aporte que hizo el pueblo judío con relación al hecho de que introducían la idea en medio de un mundo pagano de un solo Dios, el aporte judío en el desarrollo del pensamiento humano hizo que diera un gran salto en lo que era el desarrollo del pensamiento humano. Así que, mi hermano, tenemos aquí la historia de un pueblo fascinante, pero estamos en un punto bastante interesante de esa historia. ¿Por qué? Porque estamos en un punto donde va a empezar a ejercer el liderazgo un nuevo hombre. Era el fin de un gran líder. Había muerto Moisés. Hermano, la palabra del Señor habla de Moisés. Quiero que no lo busquen, si quieren lo anotan, ¿no? Pero no lo busquen para que no pierdan el hilo del mensaje, ¿no? La palabra de Dios habla de Moisés en Deuteronomio en el capítulo 34, el versículo 10, 11 y 12, lo siguiente. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo el pueblo de Israel. Así, mi hermano, que se había muerto, el gran líder había muerto. Tenían por delante la gran misión de tomar posesión de la tierra prometida. Tierra que, por cierto, no estaba desolada, estaba habitada. Pero el gran líder ya no estaba, surgía un nuevo líder. Estaba la pregunta, estaba la inquietud dentro del pueblo acerca de la calidad de los líderes que ahora tenían ellos para poder entrar en la tierra prometida. Por eso es que este momento histórico del pueblo de Israel es bastante interesante. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Tenían que conquistar lo que Dios dijo que les iba a entregar como heredad. Pero era una tierra
de hombres de guerra. Hermano, la tierra de Israel se ubica en un punto que es como una especie de encrucijada. La tierra de Israel, desde un punto de la geopolítica o de lo geomilitar, es una de las zonas más estratégicas del planeta Tierra, porque la tierra de Israel se ubica en un punto donde conecta a África con Europa y Asia. Es ese punto donde se conectan tres continentes de gran importancia. Así que, mi hermano, ellos tenían que tomar posesión de una tierra que Dios les había prometido, pero tenían que tomar posesión de una tierra que tenía un valor estratégico para cualquier raza del mundo. Todos codiciaban esa tierra. Los que vivían ahí, en consecuencia, hermano, eran hombres que estaban aptos y preparados para la guerra. Eran hombres que estaban duchos en la guerra. Ellos no tenían ningún tipo de experiencia en los aspectos militares y tenían que tomar una tierra de aquellas personas que eran fieros en el combate de la tierra. No tenían al Moisés como líder y tenían que conquistar una tierra de hombres de guerra. Pero no solamente tenían que conquistar una tierra de hombres de guerra, para efectos psicológicos, para efectos de guerra psicológica, ellos tenían que conquistar una tierra de gigantes. La palabra de Dios, haciendo referencia a la cama de uno de esos gigantes, dice que la cama de ese gigante medía aproximadamente 4 metros. Muy probablemente muchos de nosotros, al ver un gigante de 4 metros, no, yo me regreso para Egipto. Hermano, era una tierra de gigantes, era una tierra de guerreros, era una tierra de gigantes. Tenían ante ellos el desafío de enfrentarse contra ejércitos profesionales. Tenían ante ellos el desafío de enfrentarse contra gigantes. Pero no solamente tenían un desafío físico, tenían un desafío espiritual. El desafío espiritual que ellos tenían era que las sociedades que habitaban la tierra de Israel, la tierra de Canaán en ese momento, eran sociedades satánicas, sociedades donde se adoraban de manera abierta a los demonios y donde se ofrecían sacrificios humanos. Así que ellos tenían una lucha física, pero también tenían una lucha espiritual. Vaya momento histórico que le tocó a Josué para irrumpir dentro de la historia de Israel. Tendría que añadir a todo lo que he dicho, tendría que añadir que por 40 años Dios le proveyó al pueblo de Israel de maná en el desierto. Pero una vez que ellos entraban a la tierra prometida, cesó el maná. Ahora ellos tenían que trabajar para comer su propio alimento. En el desierto, donde no podían cultivar, donde no se podía, donde ni llueve, Dios le proveyó el maná. Pero una vez que ellos entraron a la tierra prometida, cesó el maná. ¿Qué significa esto? Que aún ellos tenían que destinar buena parte de su mano de obra hacia la parte logística, es decir, hacia la parte de proveer el alimento, hacia la parte de proveer los insumos necesarios no solamente para todo el pueblo, sino los alimentos y los insumos necesarios para los hombres que estaban en el campo de guerra. Necesitaban dar insumos para que estos hombres pudieran mantenerse en el campo de guerra y poder seguir batallando. Hermano, así que era un problema tremendo. En lo político había inquietud, cómo iba a surgir, cómo iba a ser el nuevo líder. En lo económico, en lo social, mi hermano, el pueblo de Israel era un pueblo difícil, era un pueblo dado a las explosiones sociales, a no aguantarse las cosas. En más de una ocasión a Moisés le dijeron, no, nosotros nos regresamos a Egipto. Así que había una expectativa en lo político, en lo económico, en lo social, una expectativa en lo militar, muy parecido a las situaciones que a cada uno de nosotros nos toca vivir. Pudiera decir que la época de Josué se parece mucho a nuestra época, mi hermano.
Yo pudiera decir, mi hermano, que hay una gran similitud entre lo que les tocó vivir al pueblo de Israel y a Josué y lo que nos toca vivir hoy en día. ¿Verdad, hermano? Hay momentos en la vida que no son fáciles, hermano. Hay momentos de la vida que no son precisamente un crucero de placer. Hay momentos en la vida que están plagados de enfermedad, de malas noticias, de parientes inconversos y que no desean nada con el Señor. Y uno ve que están muriendo y que están partiendo sin la única esperanza de vida para el ser humano, que es Cristo Jesús en el corazón. Así que, mi hermano, hay momentos tremendos, momentos donde el empleo que teníamos nos despiden sin ningún tipo de razón. Hay momentos donde las puertas se cierran. Hay momentos donde los matrimonios se destruyen. Hay malos momentos, hay malos entendidos. Y tú preguntas, ¿qué va a hacer de mí, Señor? Gloria a Dios. Así que, mi hermano, nosotros leímos, y no sin razón, Dios le dice 3 veces a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y una vez se lo dijo el pueblo, vamos a estar contigo, pero mira que te mandamos que te esfuerces y seas valiente. Hermano, ¿qué tenía Josué para seguir adelante? A estas alturas del juego, cuando Dios le habla, cuando el pueblo le habla, tomando en cuenta las condiciones que habían, ¿qué tenía Josué para seguir adelante? Lo que tenía Josué para seguir adelante era una palabra. Eso era lo que tenía Josué, una palabra. ¿Pero una palabra de quién? Una palabra del sempiterno, eterno y grande Dios que se le había dado. Quizás usted se pregunte, pero con solamente una palabra Moisés iba a tomar la tierra prometida. Sí, mi hermano, sí, porque no era la palabra de cualquier hombre. No, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Era la palabra del Todopoderoso, el que creó los confines, el universo, las estrellas, el que creó el planeta. Le había dado una palabra. Dios le había dicho, no temas ni desmayes, porque aquí yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Así que Dios comprometió su palabra. Era el aval de Dios. No había un respaldo militar de la primera potencia. Israel no estaba para pedirle ayuda a ninguna potencia, para pedirle ayuda a los Estados Unidos. No había el respaldo de ninguna potencia, ni había el financiamiento del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Simplemente lo que Israel tenía era una palabra, y era una palabra que Dios le había dado. Amén. Ahora, Dios empeñó su palabra. Dios le dio su palabra, Dios empeñó su palabra. Hermano, el diccionario define empeño como aquel objeto de valor o joya que se entrega en depósito a cambio de un préstamo de dinero. Usted deja algo y dice, lo dejé empeñado. Bueno, Dios le dejó empeñada la palabra a Moisés, dijo, te doy mi palabra. Es ella la que te doy con todo el respaldo que eso implica. Hermanos, cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, nos encontramos con una historia bastante interesante y muy parecida. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, nos encontramos con la historia de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo único y sacrifícalo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mi hermano! Qué tremendo es cuando Dios te pide lo que tú más quieres. Peor aún, qué tremendo es cuando Dios te pide de esas cosas de las cuales uno ha hecho una idolatría. Pero ahí está. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Y Abraham, en fe y en obediencia a Dios, va a sacrificar a su hijo. En el momento en que él iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo, no lo hagas, Abraham, no lo hagas. Y dice, por cuanto me ibas a entregar a tu hijo, Dios le da una palabra a Abraham.
Pero Dios le da una palabra a Abraham con un aval. Dios empeñó su palabra. Cuando Dios le dio la palabra a Abraham, le dijo: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, juro por mí mismo que de cierto te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Juro por mí mismo, dice el autor del libro de Hebreos, que siempre se jura por alguien mayor. La gente a veces en el mundo dice: te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá. Dice el escritor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento que Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor que Él, porque nadie hay mayor que Él, juró por sí mismo y dijo: juro por mí mismo que yo te voy a bendecir. Así que el tipo de palabra que Dios le dio a Abraham era el mismo tipo de palabra que le estaba dando a Josué. Era la palabra de aquel que juró por sí mismo: y no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quieras que vayas. Y esa palabra que Dios le dio a Abraham, esa palabra que Dios le dio a Josué, créalo mi hermano, es la palabra que Dios te está dando en esta mañana. No hay desesperanza, no hay angustia, no hay dolor que la palabra de Dios no nos pueda sacar adelante. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de tristeza. Solo usted y su almohada saben cuántas veces ha llorado. Solamente usted y Dios sabe cuántas lágrimas ha derramado. Pero Dios tiene una palabra para ti esta mañana. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Si esto les parece bueno, déjenme decirles que Jeremías 29, el capítulo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Te lo está diciendo a ti, mi hermano. Les dije que la predicación empezó hace un rato. Vino gente acá a hablar de que no teman, de que la situación en Venezuela es pasajera, de que sigan adelante, de que hay momentos difíciles. La predicación empezó hace un rato. Ellos me estaban robando la predicación, yo los perdono. Pero la predicación empezó hace un rato, mi hermano. Empezó hace un rato. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nadie te podrá hacer frente en todos de los días de tu vida. Eso se lo dice a Josué. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Amén. Así que Josué, mi hermano, si Josué tenía la urgencia palabra, Dios se la dio. Y se la dio 4 veces, 3 veces por su boca y 1 vez por la boca del pueblo. Dios le dio 4 veces palabra a Josué. Así que si hay alguien aquí al cual Dios cree que Dios no le ha dado una palabra, he aquí una palabra de Dios para ti en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Porque te voy a respaldar y voy a andar contigo. Hermano, una vez que Josué tuvo esta palabra, ¿qué faltaba? Una vez que Josué tuvo esta palabra de Dios, ¿qué faltaba? Creer. Yo creo que el problema no está en que Dios no nos haya dado una palabra. El problema está que a veces no la creemos y la hemos perdido en el camino.
El problema está que muchas veces Dios nos ha dado una palabra, pero nos desesperamos tanto, queremos tenerle el control de la situación que a veces ni a Dios mismo se la entregamos, sino que tratamos de solucionar las cosas a mi manera. Solo cuando ya estamos extremadamente desesperados, que ya no hay solución humana, ahí sí le digo a Dios, ay Dios, tómelo. ¿Saben? Hubo una parte en los evangelios donde la palabra de Dios dice que cuando Él visitó su pueblo, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermano, una vez que Dios nos da una palabra, si en algo el diablo se pone tremendo, es en sembrarnos la incredulidad. Al diablo no le interesa para nada que usted y yo estemos creyendo la palabra de Dios. Al diablo no le interesa para nada saber que a usted le va a ir bien. El diablo lo que quiere es que usted hable como habla el mundo. Esto se está poniendo color de hormiga. Esto cada vez está peor. El dólar libre ya amaneció a 260 bolívares. ¿Dónde va a parar ahora los productos si el dólar libre está a 260? Hermano, yo me voy del país. Hermano, esto está terrible. Hermano, así es como el diablo quiere que usted piense. Ciertamente tenemos que orar por nuestra nación. Pero tenga fe, mi hermano, tenga fe que Dios está con usted a pesar de lo terrible de la situación. El diablo quiere robarte esa palabra de esperanza. El diablo quiere robar la palabra de vida que Dios ha sembrado. Y el diablo quiere que nosotros caigamos en la desesperanza. Dicen los números, dicen los investigadores, que a nivel mundial ha ido creciendo en porcentaje el número de enfermos mentales. Cada vez hay más y más enfermos mentales en el planeta Tierra. Pareciera que el planeta Tierra se hubiera convertido en una fábrica de crear locos. Porque el planeta Tierra está sin ningún tipo de esperanza. Los políticos fallan, la economía falla, lo social falla, la familia te falla. Por eso, mi hermano, que nosotros tenemos que aferrarnos a la única palabra verdadera, la única palabra que no falla, la única palabra que va a permitir que mis pensamientos, que mi vida, que mi corazón permanezcan en paz, que es la palabra que Dios nos está entregando en esta mañana. Que confiemos y tengamos la esperanza firme de que Él está con nosotros. Amén. Hermano, el problema de la incredulidad es de tal naturaleza que Jesucristo, más allá de darnos una palabra de fe, pienso yo que Jesucristo se vio en la necesidad de hacernos un análisis lógico de la mente, no del corazón, la palabra de fe, sino un análisis lógico. Es decir, Él se vio en la necesidad de dejar claro, no solamente por la fe, Él se vio en la necesidad de dejar claro por la razón, por la lógica, que no debemos ser incrédulos y que debemos creer a la palabra que Él nos ha dado. ¿Cuándo Jesucristo usó la lógica? Para que usted y yo no perdiéramos la palabra que Él nos ha dado. Él usó la lógica cuando dijo, ¿qué hombre hay de vosotros? O sea, lógica. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, o sea, mera lógica, si ustedes aman a sus hijos, si ustedes quieren lo mejor para sus hijos, si ustedes tratan de averiguar el mejor colegio para sus hijos, si ustedes tratan de averiguar dónde hay un curso para meterlo en música, si ustedes tratan de averiguar cuándo son las clases de natación para que su hijo aprenda a nadar, si usted trata de darle lo mejor a su hijo, si usted ama de una manera profunda a su hijo, si usted está dispuesto a dar su vida por su hijo, el Señor Jesucristo dijo, señores, es cuestión de lógica, dejen de ser incrédulos, es cuestión de lógica. Si ustedes que son carne, si ustedes que son malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial no nos va a dar buenas cosas a nosotros? Porque Él nos ama profundamente. Él nos ama profundamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios quiere para ti es nada más y nada menos que vida en abundancia. Lo que Dios quiere para ti es nada más y nada menos que vida y vida eterna. Bien, mi hermano. Josué comenzó con una palabra que Dios leyó, que Dios le dio. Y esa palabra Josué la creyó. Y Josué terminó siendo respetado como líder. Y Josué terminó de ayudante de Moisés, terminó siendo el comandante en jefe, conquistador de la tierra de Canaán. No hubo gigante que se le opusiera a Moisés, no hubo guerrero por guerrero que fuera que se le opusiera al pueblo de Israel, porque ellos tuvieron una palabra, ellos creyeron esa palabra y de esclavos vinieron a ser conquistadores. Y Dios nos manda a que nosotros seamos conquistadores. Si buscamos refugio en la palabra del Señor, vamos a salir de todas las crisis que se nos presenten. Si la iglesia está pasando por un momento difícil, créame, mi hermano, que este negocio no es mío, este negocio es de Dios. Dios va a sacar la iglesia adelante. Jiré no llega aquí, Jiré seguirá adelante. La historia de Jiré está escrita con palabras gloriosas, porque Jiré son ustedes y Dios a ustedes no los ha abandonado. Así que hay una historia maravillosa, mi hermano. Quiero terminar con algo que ocurrió en los evangelios y que el hermano, el pastor José, por cierto, también lo nombró. Y es aquel momento en el que Jesús se monta con los discípulos en una barca. Y les dice: vayamos al otro lado. Y Jesús se durmió y se hizo una grande tormenta, tanto que el agua se metía en la barca y se estaba anegando, dice la Escritura. Y los discípulos, preocupados y asustados, le dijeron a Jesús, despertándolo porque se había dormido: y es que a ti no te interesa, no te va el hecho de que nos estamos hundiendo. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. Y le dijo al mar y al viento: calla y enmudece. Y en el instante el viento y el mar callaron y enmudecieron. Hermano, ¿será que a Jesucristo, cuando se estaban montando en la barca en la orilla, se le pasó que podía haber una tormenta? ¿Será que a Jesucristo se le pasó? Nadie esperaba que hubiera una tormenta. Hermanos, déjenme decirles algo. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y Dios te está diciendo en esta mañana: pasemos al otro lado. No importa si ruge la tempestad, no importa si se levantan las olas. Dios a los discípulos les dio una palabra: iremos al otro lado y al otro lado vamos a ir. Si Dios te dio una palabra, tiene que cumplirse, porque Dios no es mentiroso. Si Dios dijo que está contigo, si Dios dijo que te ama, si te pones triste, es tu problema, porque no es Dios el quien te está fallando, eres tú quien no estás creyendo. Es la hora de creerle a Dios que está con Jiré. Es la hora de creerle a Dios que está en tu corazón, que no es el momento del fin, que no se acabó tu vida. En tu vida está empezando ahora. El poder de Dios se está manifestando ahora y Dios está contigo.
Dios está contigo, no se olvidó de ti. Dice la palabra de Dios, cuando Dios se refiere a ti, cuando Dios se refiere a ti, cuando Dios ve tu corazón, dice la palabra de Dios, he aquí la niña de mis ojos. He aquí la niña de mis ojos. Así que mi hermano, puestos en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Amén. Por muchas cosas, mi hermano. A veces hablo poco de mí, no me gusta. Pero por cosas tremendas he pasado, hermano. Por algunas situaciones difíciles he pasado. Y es en esos momentos, hermanos, donde uno desesperado busca agarrar lo que tiene de Dios. Y créame, mi hermano, no se sienta culpable. A veces uno siente que la fe decae. Pero digo, hermano, no se sienta culpable porque déjenme explicarles esto. En el mundo se nos ha enseñado, la gente dice que las oportunidades, escúchenme esto, la gente en el mundo dice que las oportunidades vienen una sola vez y si la pierdes, chao contigo. Pero yo quiero decirles en esta mañana que tenemos un Dios de oportunidades. Que si usted flaqueó en la fe, no significa que Dios lo desechó porque pasó una vez y ya no hay más oportunidad. No, Dios le está diciendo, te amo, hijo, flaqueaste, levántate. Mira, hijo, Abraham flaqueó, hubo momentos en que flaqueó en la fe, pero igual se levantó y es el padre de la fe. Hijo, Moisés en algún momento tuvo temores, pero supo sacar a un pueblo esclavo de Egipto y lo entró como nación. Mire, hijo, Elías se enfrentó a grandes desafíos y tuvo el temor de una mujer y huyó de esa mujer. Él no debió haber huido, hijo, porque yo estaba con él, porque el respaldo de mi palabra lo estaba guardando. Sin embargo, él flaqueó, siendo mi profeta, siendo el hombre que yo tenía para usar, él flaqueó. Y yo sé, hijo, que tú has flaqueado, pero no te recalques eso, no te restriegues eso en la cara, déjalo a un lado. Moisés se levantó, Elías se levantó, Abraham se levantó. Yo espero, hijo, que tú también te levantes. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, a ti sea la gloria. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, entrego a tu pueblo, Señor. Entrego a tu pueblo en tus manos. La perniquebrada, la ovejita perniquebrada, la extraviada, la ovejita triste, está en tus brazos, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que alientes a tu pueblo y que avives tu pueblo en medio de los tiempos. Manda, oh Padre Celestial, de la presencia de tu Santo y Divino Espíritu a nuestras vidas. Oh Dios del cielo, mira a tu pueblo, Señor. Mira a tu pueblo, Señor. Ellos han venido acá por una palabra y yo he querido obedecerte, Dios mío, y he traído tu palabra, mi Señor. Levanta a tu pueblo, Señor. Oh Dios, que ellos se regocijen y canten, que dancen, bailen delante de ti con acción de gracias, con panderos, porque el Dios de Israel, el Santo de Israel, el Jehová fuerte, Jehová de los ejércitos, está en medio de nosotros. Te amamos, Padre bendito, y todo esto lo ponemos en tus manos. Nuestros corazones están en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele gracias a Dios, mi hermano. Dele gracias a Dios.